Visión, un programa educativo donde les compartimos información y diferentes puntos de vista y opiniones de temas de interés social. El día de hoy, como siempre, traemos temas nuevos relacionados con asignaturas educativas. Asignaturas como ecología, derecho, psicología, estética e historia. Para eso no me encuentro sola y a lo largo del programa estaré teniendo conexiones en línea con algunos de mis compañeros para que nos hablen de su tema, y también tendré invitados especiales aquí en el estudio para poder que también les hablen de su tema. Como primer tema tenemos el impacto ambiental que deriva de la materia de ecología. Para eso ya se encuentra con nosotros enlazada mi compañera Abigail, que les tiene toda la información. Abby, vamos contigo. Hola Mariana, un gusto saludarte, te saludo allá en el estudio, muchas gracias por este enlace donde nos permiten estar con ustedes y hablar acerca de un tema muy importante que es de ecología. El día de hoy nosotros vamos a hablar del deterioro ambiental. Bueno, pues como ustedes ya saben, el satisfacer nuestras necesidades de los bienes y servicios que nos provee la naturaleza tiene graves consecuencias, pues ante esto se ocasiona lo que es la contaminación del agua, la contaminación del aire, así mismo como del suelo, que esto lleva a las alteraciones de los ecosistemas y la biodiversidad. Como ya sabemos, en los últimos años México ha tenido considerables cambios en lo que es en la materia ambiental. Cada vez pierde más cobertura forestal por las actividades agrícolas, por las ganaderas. Ello implica el exterminio de las reservas genéticas inherentes de los ecosistemas, el crecimiento de la población, el aumento, el avance de la tecnología, la necesidad de que los países por desarrollarse, la contaminación atmosférica ha aumentado. De acuerdo con el censo del INEGI, se nos reporta hoy en día que en la ciudad más contaminada del mundo por segunda ocasión es la Nueva Delhi, que es la principal ciudad de Italia, ya que en este país tiene 21 de los 30 países más contaminados, pero sin dejar atrás que México se encuentra en el lugar 21 de la lista de los países más contaminados. A medida que las actividades humanas y la necesidad material de crecer, el impacto ambiental aumenta. Esto es una propuesta sobre los hábitos de consumo que se ha creado. Esta es la de la regla de las 3 R's. En nuestros hogares o en las industrias, la finalidad de ser más sustentables con el ambiente y reducir el volumen de la basura que se genera. En este caso vamos a implementar lo que es reducir, reciclar y reutilizar, también fomentarlo en las escuelas, en el hogar, en el trabajo, y principalmente enseñárselos a los niños para saber cómo separar la basura, también el reutilizar algunas botellas, tratar de utilizar botellas de plástico, de PET, que sean reutilizables, como por ejemplo para llevar agua, evitar comprar botellas pequeñas de agua en los súperes, reutilizar las bolsas, tratar de usar bolsas ecológicas para ir al súper. Cosas así son las que irán ayudando a contribuir al cuidado del medio ambiente. Pues bueno, estas serían las recomendaciones que nosotros les hacemos. Espero que las puedan poner en práctica. Y sería todo, Mariana. Regresamos contigo al estudio. Muchas gracias por haber permitido enlazar esta videollamada. Toda la información que nos acaba de dar Abby, pero algo muy importante que tengo que mencionarles es que, como ya escuchamos, el tema de mi compañera Abby fue el impacto ambiental, pero esto no es algo nuevo, algo que se haya desarrollado en la última década, en los últimos años. Es algo que el mundo ya viene arrastrando desde mucho tiempo atrás, y una época o una temporada, por decirlo así, donde se vio muy reflejada todo esto que fue el impacto ambiental y la contaminación, fue durante la época de las guerras. Al término de siempre de las guerras y en el desarrollo de ellas hubo mucho impacto ambiental, hubo contaminación en el agua, contaminación del suelo, contaminación al aire, contaminación auditiva y visual, aunque en esa época aún no se conocían esos conceptos de contaminación auditiva y visual. Ahora ya podemos identificar que también hubo este tipo de contaminación.
Pero ahora vamos a cambiar de materia y vamos a irnos con historia, donde les voy a hablar un poco más acerca de estas guerras. Como sabemos, la historia nos habla de hechos del pasado, de todos aquellos acontecimientos que han marcado la vida de la sociedad, y como ya lo mencioné anteriormente, hablaremos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero también de la Guerra Fría. Para empezar, la Primera Guerra Mundial viene como consecuencia del expansionismo europeo y de la competencia económica e industrial que existía entre los dos diferentes bloques que se formaron en el desarrollo de esta guerra, o los diferentes bandos. Por un lado tenemos la triple alianza y por un lado la triple entente. Dentro de la triple alianza se encontraba el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y también se encontraba Italia. En la triple entente se encontraba el Reino Unido, Rusia y Francia. Otro foco, por decirlo así, que hizo el desarrollo de esta guerra fue el desarrollo de la industria armamentística que existía en esta época. Es decir, durante todo ese tiempo se empezaron a inventar diferentes tipos de armas, entonces eso también fue como un poco más de tensión que se le agregó a esta guerra. Esta guerra duró de 1914 a 1918, en realidad fue corta, no duró mucho, y su fin fue marcado por la firma del Tratado de Versalles, en donde más de 50 mandatarios de países firmaron este acuerdo como fin de la Primera Guerra Mundial, pero también este Tratado de Versalles sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado tenemos a la Segunda Guerra Mundial, en donde encontramos como personaje principal a Adolfo Hitler. La Segunda Guerra Mundial fue producto del descontento alemán ante el Tratado de Versalles, que anteriormente ya se nos había comentado. Dentro de este tratado, las potencias ganadoras impugnaban diferentes disposiciones económicas, militares y territoriales a Alemania. Literal, dentro de este tratado culpaban a Alemania de ser el causante de la Primera Guerra Mundial. Y otras cosas que también se le impugnaban a Alemania era que tenía que devolver todos aquellos territorios que habían tomado, se les cobraron multas y también tenía que pagar indemnizaciones de cantidades muy altas a todos aquellos países afectados, y también se les obligó a bajar su milicia, es decir, el número de sus soldados, y también se les fueron quitadas armas. Después de que pasó todo esto, muchos de los países que habían estado involucrados en la Primera Guerra Mundial fueron recuperándose no tan rápido, pero sí era visible su recuperación, mientras que Alemania no podía recuperarse del todo, por todo lo que ya les mencioné que estipulaba el Tratado de Versalles. Todo esto fue aprovechado, es decir, el descontento popular, por Adolfo Hitler, quien creó muchos movimientos extremistas, todo para recuperar la gloria alemana. De aquí es donde surge el nazismo, que es considerada la época más oscura de Alemania, en donde se puede ver identificados los famosos holocaustos y los campos de concentración, que fueron zonas de tortura y de muerte para personas con diferentes ideologías. Como ya lo sabemos, ahí fueron exterminados muchos judíos, desde niños hasta adultos, viejitos, también personas con diferente orientación sexual como los gays, también fueron ahí torturados y fueron muertos, y personas que no simpatizaban con los nazis también ahí fueron muertos. Y bueno, Adolfo Hitler tenía una ideología muy racista. Él pensaba que Alemán ideal tenía que ser alto, de ojos de color, pelo rubio y una complexión física buena, ¿no? Por decirlo así. Cosa que él mismo se contradecía porque, bueno, creo que existen muchas fotografías de Adolfo Hitler y él no era nada que ver con lo que es el alemán ideal que él decía. Pero en fin, esta Segunda Guerra Mundial llegó a su fin después de firmar el acta de rendición por parte de Japón, ya que recordemos que hubo un punto en cual Alemania se retiró de la guerra, pero Japón y Estados Unidos aún seguían luchando. Entonces fue aquí donde Estados Unidos implementó una nueva arma que había inventado, que fue la bomba nuclear, que lanzó a Hiroshima y Nagasaki. Después de toda esa destrucción masiva que hubo, se firmó el acta de rendición y ya, por fin, ahora sí, acabó la Segunda Guerra Mundial.
Para terminar, tenemos la Guerra Fría. La Guerra Fría duró 40 años, mucho tiempo, pero algo que cabe mencionar de la Guerra Fría es que no hubo un enfrentamiento militar entre los protagonistas, por decirlo así, que fue la URSS, actualmente hoy Rusia, y Estados Unidos. No hubo enfrentamientos directamente militares entre ellos, pero sí hubo otros enfrentamientos de diferentes países durante todos estos 40 años. La Guerra Fría más bien fue una guerra de ideologías entre el comunismo por parte de la URSS y el capitalismo por Estados Unidos. Fue una competencia en añadir países dentro de ellos, es decir, por ejemplo, Estados Unidos que más países fueran capitalistas, la URSS también quería que más países fueran comunistas y, en fin, fue una guerra de ideologías. Otra cosa que también se juntó a esta tensión que había es que Estados Unidos contaba con mucho armamento militar, entonces como que todos los países estaban como en tensión, temerosos de que surgiera otra guerra y que Estados Unidos, pues en este caso fuera el vencedor porque contaban con mucho armamento militar. El fin de esta guerra fue culminado en la cumbre de Malta, que se celebró los días 2 y 3 de diciembre de 1989, en donde los mandatarios de estas dos grandes potencias se reunieron para por fin poner fin a la Guerra Fría. Hubo muchas consecuencias. De todas las guerras que le mencioné, que fueron 3, hubo muchas consecuencias positivas y negativas, pero muchos de los beneficios, por decirlo así, que salieron de ella es que se crearon diferentes instituciones, organizaciones y leyes y reformas que ya protegían a los derechos a las personas, como los derechos humanos, la ONU, etc. Entre las más importantes aquí en México, por decirlo, y también en el mundo, es que surgió lo que es el derecho laboral, que es aquello que protege a los trabajadores. Pero para eso quédense con nosotros porque después de este corte informativo vamos a tener como invitada especial a mi compañera Dolores Joana, quien nos va a hablar o a profundizar más sobre este tema. ¿Qué tal? Buenos días, soy la chica del clima. El día de hoy les voy a traer el clima para hoy día 4 de junio. Tenemos un 25% de temperatura, estará parcialmente nublado. También podemos notar aquí un 15% de ráfagas de viento. Podremos notar también que tendremos 81% de humedad. Entonces, este día va a ser nublado, no se preocupen. El problema viene mañana, 5 de junio, que nos marca tormentas eléctricas, entonces recuerden salir con su paraguas. Tendremos un 60% de humedad y también nos marca aquí 9 km/h de ráfagas de viento. Tengamos cuidado y por favor no olviden salir con su paraguas para evitar enfermedades. Y con esto de COVID-19 no olviden su cubrebocas. Un saludo. Ya estamos de vuelta y se encuentra con nosotros mi compañera Dolores Joana, que como ya se los dije antes del corte, nos va a hablar acerca del derecho laboral. Buen día a todos, como ya mencionó mi compañera, el día de hoy les voy a hablar sobre el derecho laboral, un tema muy importante ya que todos en algún punto de nuestras vidas vamos a trabajar en algún lugar y es necesario que conozcamos todos nuestros derechos para no llegar a sufrir algún injusticia. Estoy de acuerdo contigo, nosotros pues aún somos estudiantes, pero en cierto punto de nuestra vida vamos a incursionar en lo que es el mundo laboral y para eso es importante conocer todo lo que ya nuestra compañera en un momento nos va a mencionar. Empezaremos definiendo lo que es el derecho laboral. Es ese conjunto de normas jurídicas que regulan la relación obrero y patrón y algún problema que pueda existir entre ellos. Todo esto está fundamentado con el artículo 123 constitucional y de ahí desprende la Ley Federal del Trabajador. Bueno, para poder comprender esto del derecho laboral, yo quiero pensar que existen ciertos conceptos que necesitamos nosotros antes comprender ya para poder entender todo lo que nos hace desglosar en los documentos. De hecho, hay 4 sujetos clave, que es el trabajador, la persona que presta sus servicios, el patrón, que es la persona que utiliza o se beneficia de sus servicios del trabajador, el intermediario que interviene en la contratación para el patrón o alguna empresa
y la empresa, que es la unidad económica de producción o distribución de algún bien o servicio. Con lo que mencionaste yo logré entender que el sujeto principal de lo que es el derecho laboral debería ser el trabajador. Exactamente. De hecho, gracias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Declaración de los Derechos Humanos, el trabajador tiene ciertos derechos y obligaciones. Son muchos, pero los principales son libertad de escoger un trabajo, condiciones laborales y remuneración equitativas. Tanto tiene derecho a días de descanso y vacaciones, así como un seguro, y a cuidados especiales durante la maternidad y la infancia. Nos mencionaste acerca de derechos y obligaciones, pero yo pienso que para poder ser como beneficiario de eso, entre el patrón y el trabajador debe existir algún tipo de, no sé, ahora sí de papel, por decirlo así, firmado que haga como que la relación entre ellos dos. De hecho, sí, todo esto se necesita formalizar la relación obrero-patrón mediante un contrato. Este bien puede ser individual o colectivo. El individual obliga al trabajador a prestar sus servicios al patrón durante cierto tiempo. Este es un escrito que contiene todas las condiciones del trabajo. Entre ellas se encuentra la jornada de trabajo, que es el tiempo durante el cual el trabajador le brinda sus servicios al patrón. Hay 3 tipos de jornadas laborales. Está la diurna, que comprende entre las 6 de la mañana y las 20 horas y puede durar máximo 8 horas. La nocturna, que comprende entre las 20 horas y las 6 de la mañana, que puede durar máximo 7, y la mixta, que es una combinación de las anteriores y puede durar máximo 7 horas y media. Bueno, pues ya nos parece mucho de trabajar y trabajar, pero que somos seres humanos y en algún punto tenemos que descansar. Y pues, bueno, si nos podrías mencionar cuáles son todos los días de descanso que nosotros tenemos. Exactamente, como menciona, necesitamos recuperar nuestras energías y la Ley Federal del Trabajo sabe todo eso y entonces establece 2 tipos de día de descanso. El descanso semanal, que indica que por cada 6 días de trabajo el trabajador se le concede un día de descanso con salario pagado. Y después están los días de descanso obligatorios, que este sí es un calendario de la Ley Federal que establece días específicos, como podría ser el 1 de mayo por el Día de Trabajo o el 25 de diciembre por Navidad. Bueno, ya tocaste, es que es muy importante lo del salario, porque mencionaste, y bueno, que me interesa que hayas tocado ese tema porque siento que la base del trabajo realmente es eso y es lo que a todos los trabajadores es lo que les interesa. Vamos a definir lo que es el salario. El salario es la remuneración que recibe el trabajador por parte del patrón por todos los servicios que le están brindando. Esto tiene unas consideraciones, por ejemplo, que el trabajador que hace labor física, el plazo de pago no puede ser mayor a una semana y para el resto de los trabajadores no puede ser mayor a una quincena. Al igual que todos merecen un aguinaldo. El aguinaldo es esa prestación obligatoria que se le debe dar al trabajador antes del 20 de diciembre y debe de constar de mínimo del salario de 15 días laborales. Todo lo que ya nos has mencionado hasta el momento de la computadora se refiere a lo que es el contrato individual, pero también tengo entendido que existe lo que es el contrato colectivo. ¿Nos puedes hablar un poco más de él? El contrato colectivo es una consideración entre, puede ser sindicatos de varios trabajadores y algunos patrones para establecer las relaciones y todos los elementos que va a tener la relación laboral. Ahora ustedes se me están preguntando qué es un sindicato. El sindicato es esa organización de trabajadores o patrones que buscan un bien común, ya sea por sus intereses o mejorar las relaciones laborales. Bueno, como lo acabas de decir, cuando no se respetan los derechos o las obligaciones de los trabajadores, o por decir los días de descanso, o también puede ser lo que es el salario, yo tengo entendido que existen ciertas, como ya no mencionas los sindicatos, pero cuando no se llegan a respetar eso, recurren a ciertas acciones. Sí, lo primero que se hace es llegar a una negociación con el patrón para las peticiones que se hacen y ya como último elemento es la huelga, que es un paro de labores por sindicatos o grupos de trabajadores como medida de protesta y hacer hincapié de que se necesitan realizar todas esas peticiones. Pero ojo que todavía no se puede hacer la huelga así como así, mínimo deben avisar de esta huelga 10 días antes y se pueden considerar
considerar ilícitas las huelgas cuando la mayoría de los trabajadores ejerce la violencia o algún destrozo sobre propiedades o personas. Y puede finalizar cuando el patrón y los trabajadores llegan a un común acuerdo, o bien cuando el patrón allana o acepta todas las peticiones de los trabajadores y además les paga el salario de los días de la huelga. En general, creo que todo eso es lo que abarca lo que es derecho laboral, ¿no? No sé si quieres agregar algo más. Bueno, esto es algo de lo más básico que se puede mencionar. Es necesario que cada uno de nosotros se siga alimentando sobre cuáles son sus derechos como trabajador para que no se le vayan para que no vaya a sufrir algún abuso, que es muy común en México, que no todos sabemos todos nuestros derechos, y por eso se ha escuchado muchas huelgas, tanto de maestros como de algunas empresas. Así que conozcan bien lo que ustedes merecen para que sea justo su trabajo. Esto último que mencionaste, pues realmente ahora sí es una realidad que se vive aquí en México desde hace mucho tiempo, porque como tú dices, las huelgas de maestros, no solo de maestros, yo creo que parece que hace unos años, bueno, hace mucho atrás, huelgas de ferrocarrileros, me parece, y todo esto sucede por lo que ya mencionó también ella, que no conocemos lo que es nuestros derechos y obligaciones. También por eso es muy importante conocer todo lo relacionado a derecho laboral. Pero otra cosa dentro de derecho laboral es que cuando nosotros entramos a lo que es el campo laboral, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer relaciones con nuestros compañeros de trabajo o con el patrón. Para esto está lo que es la socialización, que es la forma en que nosotros nos relacionamos con la sociedad, pero para eso ya no me corresponde hablar de mí, y ya por eso ahorita con nosotros nos enlazaremos con mi compañera Kate, que nos va a hablar un poco más de este tema. Hola Mariana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes en línea. Claro que sí, el gusto es mío. Gracias por conectarte con nosotros a pesar de la distancia. Ok, les voy a hablar un poco acerca de la importancia de la socialización y cómo esta influye en nuestro día a día. Lo que es la comunicación, la interrelación y la interacción son las principales bases que forman a la socialización. Se dice que cuando somos pequeños, en la época de la infancia, es cuando más se desarrolla esto de la socialización y nos preparan para llevar en un futuro pues una relación en grupo. Según estudios de Harold McCourt, dice que en la infancia es cuando se desarrollan la importancia de los roles, actitudes, formas de actuar y de pensamiento que son principalmente, digamos, que enseñadas por nuestra familia, nuestros padres o las personas que nos rodean a corta edad. Bueno, ya nos diste lo que es, ahora sí, un resumen de qué es la socialización, pero como todo, yo quiero pensar que la socialización tiene objetivos y bueno, yo pienso que uno de esos objetivos es cómo relacionarse entre unos y otros, pero me gustaría que me mencionaras otros más. Sí, los objetivos de la socialización principalmente es aprender a controlar nuestros impulsos. Como lo mencionaba anteriormente, a partir de nuestra infancia, que nuestros padres y todo lo que nos rodea nos empiezan a inculcar ciertas normas, valores o roles. Es ahí cuando vamos aprendiendo a controlar ciertos impulsos de nuestra personalidad, y no solamente eso, sino que nos ayuda a identificar ciertas actitudes o comportamientos de otras personas. Otro objetivo muy importante es aprender sobre cómo comportarte delante de la sociedad en ciertos aspectos, ya que es muy importante, digamos, que todas estas enseñanzas te forman un carácter o una actitud ante ciertos o diferentes ámbitos de nuestra vida. Otro muy importante podría decirse que es la incorporación a, digamos que, lugares o grupos sociales de donde nos sentimos integrados, como por ejemplo los grupos étnicos, la religión o grupos de intereses sociales similares a los que nosotros tenemos. Digamos que la importancia sobre la socialización nos lleva a la influencia que tiene la socialización en nuestras vidas.
La importancia es muy grande. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿por qué influye la socialización en nuestra personalidad? Podemos darnos cuenta que influye de muchas maneras. La principal es que la socialización definitivamente es una influencia para la personalidad, porque es a partir de ahí cuando nosotros vamos desarrollando ciertos aspectos que nos ayudan a relacionarnos con las personas que nos rodean, ya sea en grupo, en relación, etc. Otra cosa muy importante que debo mencionar sobre la influencia es que la personalidad no se forma sola. Las personas que nos rodean en cierto modo nos contagian ciertas creencias o ciertas formas de pensar que forman nuestra personalidad. También, hablando un poco acerca del temperamento y aquellos pensamientos que nos inculcan de cuando somos pequeños, es bueno mencionar que en cierto modo tiene que ver el temperamento de nuestra familia en nuestra personalidad, porque digamos que un niño puede tener las mismas características que otro, pueden tener la misma edad, pueden tener quizá mismos valores, pero sus temperamentos son muy distintos porque cada familia tiene un temperamento o un tipo de carácter diferente. Y esto es lo que hace que la personalidad no sea igual la de un niño a la otra. Entonces, este conjunto de temperamento y de aquellas enseñanzas es lo que hace la personalidad. Otro tema, otro punto importante que debo tratar es que la personalidad es única y que no se mantiene firme, sino que va cambiando conforme van los años y que nuestra personalidad no será igual cuando somos pequeños a cuando somos grandes. Existen dos etapas para la socialización, según Bernet y Luckman. La primera es la inducción a la socialización, que es a partir de las enseñanzas de nuestros padres y digamos que es la primera etapa porque la empezamos a desarrollar cuando somos pequeños. La segunda etapa es la inducción a roles en la sociedad. Esta es a partir de que ya tenemos una edad más grande, empezamos a tomar ciertas responsabilidades o nuestros padres nos empiezan a asignar tareas para que nosotros las resolvamos y es aquí donde empezamos a tomar un rol. Un ejemplo de rol podría ser el rol de hijo, rol de madre o padre, rol de trabajador, rol de ciudadano. Todos estos son roles que vamos obteniendo conforme vamos creciendo y socializando. Me parece que mencionaste que durante nuestro proceso de socialización existen diferentes factores sociales que influyen en la formación de nuestra personalidad. Sí, efectivamente. Algunas influencias o agentes de influencia social, como se les conoce, pueden ser la familia, la escuela, los compañeros y también la religión, que son, los más interesantes y voy a hablar un poco sobre ellos. La familia, digamos que como mencioné anteriormente, es la primera etapa, es donde nuestra familia nos enseña la socialización cuando somos pequeños. Posteriormente crecemos y es cuando entramos a la escuela. La escuela no solamente nos ayuda a aprender cosas como sumar o multiplicar o leer, sino que también aprendemos más cosas como, por ejemplo, a respetar. Digámoslo así, nosotros conocemos compañeros, amigos con características similares, aprendemos a trabajar en equipo, aprendemos de la empatía y también no solo eso, la escuela nos inculca responsabilidad y a ser ordenados en nuestros horarios, en entregar tareas, etc. Esto es parte de una influencia social. El siguiente es el compañerismo, cuando nosotros aprendemos a desarrollar juegos, a diferenciar actitudes de nuestros compañeros a las nuestras, a respetar, todas estas cosas influyen. Y por último está la religión. En la religión hay ciertas normas o reglas que los integrantes obedecen o siguen y estas son aquellas que son parte de una comunidad, las cuales nos llevan a llevar a cabo una socialización y que también influye en nuestra personalidad porque a partir de ahí obtenemos ciertas conductas, comportamientos, creencias, etc. Otro factor que influye en la socialización y en la formación de la personalidad es la comunicación. Como lo sabemos, la comunicación últimamente se ha vuelto tan extensa, ya sea desde redes sociales, televisión o radio. ¿Y cuál es el propósito de la comunicación? Es enviar mensajes a una comunidad masiva, ya sea para obtener algo a cambio o simplemente para entretener. Últimamente nos hemos dado cuenta que se ha desarrollado mucho lo que es la publicidad
Y en cierta manera es una forma en que ellos nos introducen mensajes, digamos que nos tratan de convencer para que consumamos algún producto, nos tratan de persuadir para que creamos cierta cosa o cualquier cosa que ellos nos digan, la tomemos en nuestra vida. Y aunque nosotros no nos damos cuenta, en cierto punto de nuestra vida estas llegan a afectar en nuestra persona. ¿Por qué? Porque oímos tanto una cosa, un mensaje, que lo grabamos en nosotros y esto nos lleva a consumismo, a comprar cosas que no necesitamos, etc. Entonces, en conclusión, yo creo que en la personalidad influyen muchas cosas. Influye tanto la familia como los medios de comunicación, la religión y todos estos aspectos que vamos obteniendo cuando nos desarrollamos como personas son las que forman nuestra personalidad. Otro punto que debo comentar acerca de la comunicación y cómo afecta nuestra vida es que tenemos que ser muy cuidadosos acerca de este tema de la comunicación, ya que a partir de los actores que salen en telenovelas, programas o anuncios o comerciales, es que los niños aprenden temas o cosas que a veces no son buenos para ellos, como por ejemplo inducción al sexo, inducción a drogas, inducción a temas como el tabaco, que en cierta manera no está bien y debemos cuidar que nuestros niños no se vean afectados por ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener en cuenta el cuidado de que estos anuncios publicitarios y la comunicación van a influir en la personalidad de las personas. Entonces, como padres, y yo creo como hablando de los roles, los padres tienen que ser cuidadosos en la formación de sus niños porque sabemos que todo lo que nos rodea influye en su personalidad y que en un futuro va a repercutir o va a ayudarles a enfrentar la vida que lleven, ya sea como futuros padres, futuros trabajadores. Y bueno, en conclusión, yo creo que esto es lo que quería expresarles. Todo aquello que lleva a cabo o todo aquello que influye para nuestra personalidad y que es importante conocerlo para así mismo tener cuidado de qué evitar y qué tomar como bueno para nosotros. Pues muchas gracias, Kay, por la información que nos acabas de dar. Realmente es muy importante estar informados acerca de todas las áreas y sobre todo de esta porque la socialización es la forma, como ya tú lo dijiste, es que nos relacionamos con las demás personas. Así es, efectivamente, es importante conocer estos temas ya que nos ayudan a conocer nuestro ámbito, cómo es que se forma nuestra personalidad y cómo es que podemos entender cómo se forma la personalidad de las personas que nos rodean. Y bueno, muchas gracias por la invitación, fue un placer estar aquí con ustedes. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, ahora sí, dejamos de ver a nuestra compañera Kay, pero no nos dejamos de ver nosotros porque en un momento más vamos a regresar y también tenemos un invitado especial que nos va a hablar de un tema de la estética. Continuamos. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Muy bien, ya estamos aquí de vuelta y ya se encuentra con nosotros mi compañero Oscar, que nos va a compartir el último tema del día de hoy. Bienvenido. Gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy les compartiré un tema de la estética con base a la belleza. Como primer punto tenemos la definición de belleza. Esta se define como una característica de las cosas que nos produce un sentimiento de placer o de alivio. Bueno, creo que cabe mencionar que el concepto de belleza ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ya que recordemos que han existido muchas corrientes filosóficas y muchos autores diferentes que le han dado un nuevo significado. Pues sí, como tú dices, comprender la naturaleza de la estética significa relacionarla con la esencia y con la percepción que el hombre ha adquirido a través del tiempo. Un ejemplo de ello tenemos la belleza natural, y la belleza artificial. Al hablar de belleza natural, me imagino que te refieres a todo aquello que nosotros podemos ver que no fue creado por el hombre, pues decir, los paisajes, todo eso, ¿no?
Pues sí, como tú bien dices, hay que relacionarla con la naturaleza. Esta despierta una sensibilidad al contemplar diferentes fenómenos como atardeceres, amaneceres, un día lluvioso, un día caluroso o rosas. ¿Y qué me puedes decir de la belleza creada por el hombre? Mira, la belleza creada por el hombre o belleza artificial también conocida es toda aquella con la que estamos rodeados todo nuestro día a día, como los monumentos, o aquella que se encuentra en el mercado, como la ropa que usamos diariamente. Sí, o sea, te refieres a todo lo que podemos encontrar en un museo, ¿no? Ajá, sí, perfecto. Sí. Bueno, también creo que una forma en que podemos relacionar la belleza natural y la belleza artificial es tomando, por ejemplo, así la vida de un pintor que hace, ve y se inspira tal vez de un atardecer, ahí está aplicando la belleza natural. Después de eso va y lo plasma ya en su lienzo y aquí es donde ya surge lo que es la belleza artificial creada por el hombre. Pues creo que es un buen ejemplo para que entiendan un poco más de qué es belleza natural y belleza artificial. Pues sí, para concluir este tema, debemos entender que no todos tenemos la misma percepción de la belleza de un objeto o diferentes cosas. Cada individuo percibe la belleza de diferentes maneras. Sí, también otro punto que es importante recordar, que la belleza la encontramos en todos lados, ya sea viendo, no sé, hasta un árbol y, no sé, también en la televisión, en el celular, cuando vemos, no sé, una obra de arte o algo así. Entonces, en conclusión, encontramos la belleza en todos lados. Y bueno, creo que eso es todo lo que conocen ustedes el día de hoy. Sí, así es. Y pues bueno, muchas gracias, y creo que es muy importante que estemos informados de todas las áreas, no nomás de una, porque realmente todas son importantes. Y pues hasta aquí llegó nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Nos vemos en la próxima.